Queridos amigos, queridas amigas, en esta reflexión me gustaría abrir las Escrituras y leer un texto bíblico que nos interesa porque va relacionado mucho con nuestro carácter. El texto se encuentra en Génesis capítulo 1, versículo 26. Y dice el texto bíblico: y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Esta parte del texto nos está mostrando que realmente Dios se interesó en el hombre, a tal punto que lo hizo ser imagen suya y semejanza suya. Esto no quiere decir que nosotros somos dioses, sino que Dios ha puesto en nosotros rasgos de su carácter. Probablemente en ese periodo que vivió Adán y Eva en el Edén con el Señor, esos rasgos fueron desarrollándose en armonía con el pensamiento de Dios. Es a partir del pecado cuando se introducen en el ser humano rasgos y caracteres que no armonizaban con los rasgos y el carácter de Dios. El Génesis capítulo 6, versículo 5, nos muestran esa actitud, esos rasgos del carácter que no eran de Dios, que se introducen en nosotros y que nos apartan de Dios. Dice el versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Es decir, que los rasgos que Satanás introduce o incorpora al ser humano son todos rasgos que iban de continuo al mal, al pecado. Y surgen, fijaos, del pensamiento del corazón, es decir, surge de nuestro interior. Cuando Dios implanta en el ser humano rasgos de su carácter, para que lo desarrollemos y vivamos en armonía con su pensamiento, en un momento dado Satanás incorpora a eso, engañando a Adán y a Eva, incorpora rasgos de su propio carácter. Si os fijáis en ese capítulo 3 de Génesis, cuando Satanás utiliza la serpiente para engañar a la raza humana, él dice que ciertamente seréis como dioses conociendo el bien y el mal. ¿Cómo sabe Satanás lo que es el mal? ¿Y cómo sabe lo que es el bien? Si el hombre ya conocía el bien, Satanás mismo se está delatando. Está diciendo que él es lo que va a generar el mal. Que cuando en el hombre entra el engaño, la desobediencia, entra el mal. Y muy posterior lo vemos con este versículo de Génesis capítulo 6, versículo 5. Ahora bien, ¿cómo desarrollar los rasgos del carácter que Dios ha impuesto, ha impregnado al ser humano, para que en ese desarrollo, en esa fortaleza, seamos capaces de eliminar las tendencias del rasgo de la impronta que Satanás puso en nosotros? Me gustaría leer una serie de versículos, empezando por Deuteronomio, capítulo 32, versículo 4, en el que dice: Él, Dios, es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad, justo y recto es Él. ¿Qué texto más profundo? Donde resalta la divinidad de Dios, resalta que en los rasgos que Dios establece en el ser humano son rasgos buenos, positivos. Llega a decir que ninguna iniquidad. Dios es de verdad justo y recto. Dios justo y Dios recto. Justicia y rectitud. Dos rasgos del carácter de Dios que está en ti y está en mí. Dos rasgos que debemos desarrollar para vivir una vida plena en el Señor. Si avanzamos